En 1181, en Assisi, el corazón de Italia, nació uno de los santos más famosos del mundo. Francisco Bernardone era hijo de un rico comerciante de telas. Su padre, Pietro Bernardone, era un exitoso hombre de negocios que vendía telas por toda Europa. Su madre, Pica, provenía de la nobleza francesa. La casa donde nació Francisco era un auténtico palacio. Telas de seda, bordados de oro, muebles caros, todo era de la mejor calidad. Pietro Bernardone quería que su hijo viviera rodeado de lujos. Para Francisco, ningún gasto era demasiado grande. Durante su infancia, Francesco era como un príncipe mimado. Vestía las ropas más caras, comía los mejores manjares y podía comprar todo lo que quería. Recorría las calles de Asís con monedas de oro y miraba con desprecio a los pobres. Francesco era un joven muy guapo, muy inteligente y muy carismático. Era el líder entre sus amigos, estaba en el centro de todas las fiestas y diversiones. Los jóvenes de Asís lo admiraban y las chicas estaban enamoradas de él. Pero la mayor pasión de Francesco era la poesía y la música. Cantaba canciones en francés y escribía poemas. Le interesaba mucho la cultura trovadoresca. Soñaba con el amor, la fama y la aventura. Su padre quería que Francesco se ocupara del negocio familiar. «Hijo mío, tú eres el sucesor de mi negocio», le decía. Pero Francesco tenía otras ideas en la cabeza. Quería ser caballero y hacer hazañas heroicas en la guerra. Cuando Francisco cumplió 20 años, estalló la guerra entre Asís y la ciudad vecina de Perugia. Para Francisco, esto supuso una gran oportunidad. Por fin podría convertirse en un auténtico caballero. Compró la armadura más cara, eligió el caballo más hermoso y se unió a la guerra. Pero la guerra no fue como Francesco había imaginado. En la primera batalla, el ejército de Perugia derrotó a Asís. Francesco fue capturado y hecho prisionero. Pasó un año en las mazmorras de Perugia. La cárcel fue un gran shock para Francesco. Por primera vez en su vida, vivía en un lugar que no era lujoso. Celdas húmedas, comida mala, ropa sucia. Este entorno le afectó mucho. En la cárcel, Francesco conoció a diferentes personas. Campesinos pobres, soldados comunes. Al escuchar sus historias de vida, comenzó a pensar en lo insignificante que era la riqueza del mundo exterior. Un año después, su padre pagó un rescate y rescató a Francesco. Pero cuando regresó a casa, Francesco había cambiado mucho. Ya no era tan alegre como antes. Sentía un gran vacío en su interior. En 1204, Francisco enfermó gravemente. Los médicos no podían diagnosticar su enfermedad. Fiebre, debilidad, depresión. No pudo levantarse de la cama durante meses. Este periodo supuso un gran punto de inflexión para él. Durante su enfermedad, Francesco reflexionó mucho. Se preguntaba, ¿cuál es el sentido de mi vida? Toda esta riqueza, fama, diversión, ¿cuál es el final de todo esto? Estas preguntas no se le iban de la cabeza. Empezó a tener sueños extraños. Decía que a veces veía a Jesús, otras veces a los ángeles. Su familia pensaba que eran efectos de la enfermedad, pero Francesco estaba convencido de que eran reales. Cuando se recuperó, Francesco era una persona completamente diferente. Ya no iba a las fiestas de sus amigos, ni vestía ropa lujosa. Se pasaba horas sentado en la iglesia rezando. Su familia estaba muy preocupada. «Hijo mío, ¿qué te pasa?», le preguntaba a su padre. «No eres el mismo de antes». Francesco no podía responder, porque él mismo no sabía qué le pasaba. Solo sentía que había experimentado un gran cambio interior. Francesco comenzó a ayudar a los pobres. Repartía el dinero que llevaba en el bolsillo y daba de comer a los hambrientos.
Este comportamiento resultaba muy extraño para su familia, ya que antes ni siquiera quería acercarse a los pobres. En 1205 ocurrió el acontecimiento más importante en la vida de Francisco. Mientras rezaba en la antigua iglesia de San Damián, a las afueras de Asís, la figura de Jesús en la cruz le habló. Fue una experiencia que cambiaría su vida por completo. «Francisco», dijo la voz de Jesús, «repara mi iglesia». Estas palabras calaron hondo en el corazón de Francisco. En ese momento, comprendió cuál era su misión, pero aún no sabía que no se trataba solo de la iglesia de San Damián, sino de toda la iglesia católica. Francisco se puso manos a la obra de inmediato. Cogió telas de la tienda de su padre y las vendió, y con el dinero comenzó a reparar San Damián. Con sus propias manos transportaba piedras y levantaba muros. Este trabajo le hacía muy feliz. Pietro Bernardone se enfadó mucho por el comportamiento de su hijo. «¡Estás loco!», le gritó. «¿Estás reparando esa vieja iglesia con nuestro dinero?». Francesco respondió con calma. «Dios me lo ha ordenado, padre». La tensión entre padre e hijo fue en aumento. Pietro pensaba que Francesco estaba loco. Francesco, por su parte, nunca se había sentido tan en paz. Por primera vez en su vida, tenía un verdadero propósito. Mientras trabajaba en San Damián, Francesco vivió otros milagros. Afirmaba que las piedras se colocaban solas y que los ángeles le ayudaban. Los aldeanos veían estos acontecimientos y se sorprendían. En 1206, la situación había llegado a un punto crítico. Pietro Bernardone llevó a su hijo ante el obispo. «Este niño está deshonrando a mi familia», dijo. «O entra en razón o se va de mi casa». El obispo Guido interrogó a Francisco ante una gran multitud. «Hijo mío, debes obedecer a tu padre. Lo que estás haciendo no está bien». Francisco permaneció en silencio durante un largo rato y luego hizo algo increíble. Comenzó a quitarse las costosas ropas que llevaba puestas. Se quitó la camisa, los pantalones e incluso la ropa interior. Se quedó completamente desnudo y arrojó la ropa a los pies de su padre. «Hasta hoy te he considerado mi padre, Pietro Bernardone», dijo Francesco, «pero ahora mi único padre es el Padre que está en los cielos. Esta ropa es tuya, el dinero es tuyo, yo no quiero nada de eso». Esta escena conmocionó a todos los presentes. Nunca se había visto algo así. Un niño rico rechazaba toda su fortuna y se quedaba desnudo en medio de todos. El obispo cubrió a Francesco con una capa. Pietro Bernardone miró a su hijo por última vez y se marchó. El vínculo entre ellos se había roto por completo ese día. Francesco, por su parte, nunca se había sentido tan libre. Ahora era realmente hijo de Dios. Este suceso fue muy comentado en Asís. Algunos decían, «El hijo de Pietro se ha vuelto loco». Otros decían, «No, se ha convertido en santo». A Francisco no le importaba. Había comenzado una nueva vida. ¿Han experimentado ustedes cambios tan radicales en su vida? ¿Qué se necesita para renunciar a los valores materiales? Compartan sus experiencias. La vida de Francisco, después del día en que se desnudó, fue toda una aventura. Ya no tenía dinero, ni casa, ni familia. Pero nunca había sido tan feliz. La pobreza le había traído la libertad. Los primeros días fueron muy difíciles. No sabía dónde dormir ni qué comer. Pero confiaba en Dios y todas sus necesidades eran satisfechas. A veces los aldeanos le daban de comer. Otras veces dormía en los jardines de las iglesias. Francisco comenzó a trabajar. Este joven, que no estaba acostumbrado al trabajo manual, transportaba piedras, construía muros y trabajaba en los jardines. Le salían callos en las manos, le dolía la espalda, pero cantaba. Este cambio sorprendía a todo mundo. Lo más difícil era trabajar con los leprosos. En aquella época, la lepra era una enfermedad muy temida y los leprosos eran excluidos de la sociedad. Francisco comenzó a cuidarlos y a limpiarles las heridas. Incluso mientras hacía este trabajo,
no perdía su alegría. Un día, mientras limpiaba las heridas de un leproso muy enfermo, el hombre le dijo: «¿Eres un ángel? Nadie nos toca, pero tú no muestras ningún asco». Francisco respondió: «Soy vuestro hermano». El trabajo de Francisco con los leprosos causó un gran impacto en Asís. La gente admiraba y apreciaba el valor de este joven. Pero Francisco no lo hacía para recibir elogios. Solo mostraba su amor. La característica más famosa de Francisco era el increíble vínculo que establecía con los animales. Este don no le vino de niño, sino que apareció después de que se acercara a Dios. Era como si hubiera vuelto a conectar con la naturaleza y pudiera hablar con todos los seres vivos. Su primer milagro con los animales se hizo muy famoso. Un día, mientras caminaba por el camino, Francesco vio miles de pájaros en los árboles. Se acercó a ellos y comenzó a hablarles. «Hermanos pájaros, debéis alabar a Dios. Él os ha dado alas, os ha dado plumas, podéis volar libremente». Ocurrió algo increíble. Los pájaros comenzaron a escuchar a Francesco. Ninguno volaba, todos lo escuchaban con atención. Después de que Francisco los bendijera, los pájaros se fueron volando en orden. Este suceso fue presenciado por muchos testigos. Otro día, un lobo aterrorizaba a los aldeanos. Era un lobo muy salvaje y atacaba a las personas. Los aldeanos pidieron ayuda a Francisco. Francisco se acercó sin miedo al lobo y le habló. «Lobo hermano», dijo Francesco, «¿por qué haces daño a los aldeanos? Ellos también son criaturas de Dios». El lobo se calmó, como si lo entendiera. Francesco hizo un trato con él. «Tú no harás daño a nadie más, y los aldeanos te darán de comer». El acuerdo funcionó. El lobo ya no atacaba a los aldeanos, sino que vivía en paz con ellos. Este milagro se difundió por toda la región, y la fama de Francisco comenzó a crecer. La relación que Francisco tenía con los animales no se limitaba a esto. Los conejos corrían hacia él, los peces comían de su mano y las abejas se posaban sobre él. Era como si la naturaleza lo reconociera como alguien especial. El estilo de vida de Francisco comenzó a influir en otros jóvenes. El primero en unirse fue Bernardo de Quintavalle, un joven rico. Él también era hijo de una familia adinerada, pero al ver a Francisco, decidió cambiar su vida. «Francisco», le dijo Bernardo, «lo que haces está bien. Yo también quiero vivir como tú». Francisco se alegró mucho, porque ya no estaba solo. Los dos continuaron juntos con la reparación de San Damián. Otro joven rico llamado Pietro Catani se unió a ellos. Luego Gilles. Luego Felipe. Alrededor de Francisco comenzó a formarse un pequeño grupo. Todos vestían la misma ropa sencilla y llevaban la misma vida pobre. Este grupo era muy diferente. No llevaban la vida monástica clásica. Vivían entre la gente, trabajaban, predicaban. Establecían una relación directa con las personas y se preocupaban por sus problemas. Francisco les decía a sus amigos: «Nuestra regla es sencilla, vivir como vivió Jesús. Él nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Ese es también nuestro camino». Esta sencillez impresionaba a todo el mundo. A medida que el grupo crecía, era necesario organizarse. Pero Francisco no quería jerarquías. «No soy vuestro líder», decía, «solo soy vuestro hermano». Este enfoque era muy novedoso y cautivaba a la gente. En 1209, Francisco y 11 de sus amigos fueron a Roma. Querían obtener el permiso oficial del Papa. Era un paso muy arriesgado porque el Papa podía pensar que estaban locos y echarlos. El Papa Inocencio III se sorprendió al ver a Francisco y a sus amigos. Nunca había visto a personas tan pobres y sencillas. Dudaba de que fueran sinceros. «Vuestro estilo de vida es demasiado extremo», dijo el Papa. «La gente no puede vivir en tal pobreza. No es sostenible». Pero Francisco estaba decidido. Le rogó al Papa que los escuchara. Francisco le leyó pasajes del Evangelio. Le habló de lo que Jesús había dicho sobre la pobreza y de los peligros de la riqueza. «Santo Padre», dijo, «solo queremos vivir como vivió Jesús». Al principio, el Papa estaba indeciso, pero esa noche tuvo un sueño.
En su sueño, la basílica de Letrán se derrumbaba y un hombre pequeño y pobre lo llevaba sobre sus hombros. Ese hombre era Francisco. Al día siguiente, el Papa llamó a Francisco. «Te he visto en mi sueño», le dijo. «Eres el elegido de Dios. Te doy mi aprobación verbal. Ve y haz la obra de Dios». Esta aprobación fue muy importante para Francisco y sus amigos. Ahora eran un grupo reconocido oficialmente por la Iglesia. Pero Francisco nunca abusó de este poder. Cuando regresaron de Roma, la fama de Francisco se había extendido por toda Italia. Jóvenes de todas partes querían unirse a ellos. El movimiento crecía muy rápidamente. El movimiento de Francisco creció como una avalancha. En Italia, en 1210 solo eran 12 personas, pero en 1220 ya eran miles. Este ritmo de crecimiento era increíble y algo nunca visto en la historia de la Iglesia. La razón por la que el movimiento se extendió tan rápidamente era su sencillez. No tenía reglas complicadas, ni requería una larga formación. Cualquiera que quisiera podía unirse y empezar a servir de inmediato. El mensaje de Francisco era muy claro. Ama a Dios, ama a las personas, ama a la naturaleza. Tan simple, pero tan poderoso. La gente se derretía ante tanta pureza. El movimiento no se limitó solo a los hombres. Una joven rica llamada Clara, impresionado por Francisco, fundó un grupo de mujeres que adoptaron el mismo estilo de vida. Este grupo de mujeres también creció muy rápidamente. A medida que se difundían las enseñanzas de Francisco, comenzaron a producirse grandes cambios dentro de la Iglesia. Los sacerdotes comenzaron a ser más humildes y a establecer una relación más cercana con el pueblo. Era como un renacimiento. Pero el crecimiento también trajo consigo problemas. ¿Cómo se iba a gestionar y organizar a tanta gente? Francisco comenzó a lidiar con estas preguntas. Él solo quería una vida sencilla, pero el movimiento había crecido demasiado. En 1220, Francisco decidió retirarse del liderazgo. «No vine para crear una gran organización, sino para servir a Dios», dijo. Fue una decisión muy valiente, pero la correcta para Francisco. En lugar de liderar, Francisco siguió siendo un ejemplo. Seguía viviendo la misma vida pobre, actuando con la misma sencillez. Esta actitud fortaleció aún más el movimiento. ¿Cuál es, en su opinión, la diferencia entre liderar y dar ejemplo? ¿Qué opina sobre la elección de Francesco? Comparta su opinión con nosotros. En 1219, Francisco tomó una decisión muy valiente. Mientras continuaba la Quinta Cruzada, decidió cruzar al territorio enemigo para hacer las paces. Esto requería un valor increíble para la época. Francisco se dirigió a Damieta, en Egipto. Ahí, el ejército cristiano estaba luchando contra el ejército musulmán. Pero Francisco no había ido a luchar, sino a hablar con el sultán. La paz se consigue con el diálogo, no con la espada, decía. Cuando los soldados musulmanes vieron a Francisco, quisieron matarlo. Pero él estaba muy tranquilo, no tenía miedo. «Quiero hablar con el sultán Al-Kamil», dijo. «He venido en busca de la paz». Estas palabras sorprendieron a los soldados. ¿Un monje cristiano hablaba de paz en medio de la guerra? Llevaron a Francisco ante el sultán. El sultán Al-Kamil quedó muy impresionado cuando conoció a Francisco. En este hombre no había hostilidad, solo amor. Francisco intentó explicarle el cristianismo, pero lo hizo con amor, no con fuerza. «Eres un hombre muy valiente», le dijo el sultán, «pero yo no renunciaré a mi religión». Francisco respondió con respeto. «No he venido a obligarte, solo he venido a hablar». Esta reunión fue un acontecimiento histórico muy importante. Por primera vez, un clérigo cristiano intentaba convencer a un líder musulmán mediante el diálogo en lugar de la guerra. Al sultán le gustó mucho Francisco y le ofreció regalos, pero Francisco los rechazó todos. «Solo he traído el amor de Dios», dijo. Esta actitud impresionó aún más al sultán.
Cuando Francisco regresó de la cruzada, se encontró con una gran sorpresa. Su sencillo movimiento se había convertido en una gran organización. Se había convertido en una orden, con miles de miembros y reglas complejas. Este cambio entristeció mucho a Francisco. Él solo había fundado un grupo sencillo, que quería vivir como Jesús. Ahora, este grupo buscaba la burocracia, la jerarquía y la riqueza. Eso no era lo que él quería. Los nuevos líderes respetaban a Francisco, pero no querían volver a la sencillez de antes. «Padre Francisco», le decían, «ahora somos muy grandes, necesitamos una administración». Pero Francisco no entendía este razonamiento. Francisco comenzó a encerrarse en sí mismo. Ya no asistía a las grandes reuniones ni se ocupaba de los asuntos administrativos. Buscaba la sencillez de los viejos tiempos. En 1224, Francisco tomó una decisión muy importante. Se retiraría al monte Laverna, donde permanecería solo y rezaría. Este retiro sería el periodo más importante de su vida. En Laverna, Francisco estaba completamente solo. Solo tenía unos pocos amigos a su lado. En ese entorno, vivió su relación más profunda con Dios. El 14 de septiembre de 1224, ocurrió el mayor milagro en la vida de Francisco. Mientras rezaba temprano por la mañana, apareció en el cielo un serafín de 6 alas. Este ángel le mostraba a Jesús crucificado. Esta visión fue muy intensa. Francisco sintió como si el dolor de Jesús se reflejara en su propio cuerpo. Sus manos, pies y costado parecían arder. Cuando la visión terminó, ocurrió algo increíble. En las manos, los pies y el costado de Francisco aparecieron las heridas de Jesús. Estas heridas se denominan estigmas y son un milagro muy poco frecuente. Las heridas eran reales, sangraban y le causaban dolor. Los amigos que estaban junto a Francisco se quedaron impactados al verlo. Nunca antes se había visto un milagro así. Francisco intentó ocultar esas heridas. Se ponía guantes y se cubría los pies. No quería llamar la atención, pero las heridas le causaban mucho dolor y no se curaban. Este milagro fue el punto álgido de la unión de Francisco con Jesús. Ahora no solo vivía como Jesús, sino que también compartía sus sufrimientos. Cuando regresó de Laverna, Francisco había cambiado mucho. Físicamente estaba muy débil, pero espiritualmente se había fortalecido mucho. La gente sentía un aura especial a su alrededor. Los últimos años de Francisco fueron muy dolorosos, pero también muy hermosos. Las llagas de los estigmas sangraban constantemente, y no podía ver, pero su alma nunca había estado tan en paz. En 1225, Francisco se quedó ciego. Los médicos intentaron curarle los ojos, pero no lo consiguieron. Francisco aceptó esta situación sin quejarse. «Es la voluntad de Dios», decía. En esta época, Francisco escribió su obra más famosa, El Cántico de las Criaturas, Cántico delle Creature. Este cántico era un poema maravilloso que alababa a todos los seres de la naturaleza. «Alabado sea el hermano Sol», comenzaba el canto. «Él nos ilumina y es hermoso. Alabada sea la hermana Luna y las estrellas». Francisco veía la naturaleza como su familia. En el canto, el agua es hermana, la tierra es madre y el viento es hermano. Esta perspectiva era muy revolucionaria. Francisco consideraba la naturaleza igual a los seres humanos. Francisco enseñó este canto a sus amigos y ellos también comenzaron a cantarlo. El canto se hizo muy famoso y todavía se canta hoy en día. En sus últimos años, Francisco sufrió mucho, pero no se quejaba. Incluso añadió una estrofa a su himno, dando gracias a la muerte hermana. Consideraba incluso a la muerte como una hermana. Cuando Francisco regresó por última vez a Asís, estaba muy enfermo y débil, pero seguía sonriendo y cantando. Cuando la gente iba a verlo, les daba ánimos. El 3 de octubre de 1226 llegó el último día de Francisco.
Quería exhalar su último aliento en la pequeña iglesia de Porciúncula, su lugar favorito. Esa iglesia era su lugar de nacimiento espiritual. Francisco reunió a sus amigos a su alrededor y les dio sus últimas instrucciones. «Hermanos», les dijo, «yo me voy, pero ustedes sigan adelante. Amar a los pobres, amar a la naturaleza, amaros los unos a los otros». Con sus últimas fuerzas, comenzó a leer el Salmo 142, «Con mi voz clamo a Dios». Su voz era muy débil, pero su espíritu era fuerte. Sus amigos le acompañaban en la lectura del Salmo. Francisco pronunció sus últimas palabras: «Bienvenida muerte, hermana mía». Estas palabras reflejaban su visión de la muerte. Incluso a la muerte la recibía con amistad. Cuando exhaló su último aliento, en la habitación reinaba una gran paz. Nadie lloraba porque Francisco parecía feliz. Tenía una sonrisa en el rostro. En ese momento, miles de pájaros aparecieron fuera. Todos rodearon Porciúncula y comenzaron a cantar. Era como si la naturaleza se despidiera de Francesco. Cuando la noticia de la muerte de Francesco se extendió por toda Italia, se produjo una gran tristeza, pero al mismo tiempo también hubo una gran alegría, porque todos sabían que era un santo. Solo 2 años después de la muerte de Francisco, en 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó. Fue un proceso muy rápido para la época, pero la santidad de Francisco era tan evidente que nadie lo dudaba. La ceremonia de canonización se celebró en Asís. Acudieron personas de toda Italia. El cuerpo de Francisco fue enterrado en una hermosa iglesia. Esta iglesia sigue siendo visitada hoy en día. La influencia de Francisco continuó después de su muerte. El movimiento que él fundó se extendió por todo el mundo. Hoy en día, la Orden Franciscana cuenta con millones de miembros. El amor de Francisco por la naturaleza inspira los movimientos ecologistas modernos. Incluso el Papa Francisco tomó su nombre de él. Él transmite los mensajes ecologistas de Francisco a nuestros días. Lo más importante es que el mensaje de sencillez, amor y paz de Francisco sigue siendo válido. Él demostró que lo importante no es la riqueza material, sino la riqueza espiritual. El amor no se compra con dinero, se da con el corazón. El milagro de los estigmas de Francisco sigue siendo objeto de investigación hoy en día. Los científicos no pueden explicar este fenómeno. Es una de las más grandes pruebas de su santidad. Francisco influyó en todo el mundo desde la pequeña ciudad de Asís. Su mensaje es universal. Ama a Dios, ama a las personas, ama a la naturaleza. Tan simple, tan poderoso. Incluso hoy en día, millones de personas visitan los lugares donde vivió Francisco. La pequeña iglesia de San Damián, el Monte Laverna, la Porcíncula, todos ellos se han convertido en lugares sagrados. Francisco de Asís no solo fue un santo, sino también un revolucionario, un mensajero de paz y un activista medioambiental. Su legado es hoy más importante que nunca. ¿Cómo crees que el amor de Francisco por la naturaleza arroja luz sobre los problemas medioambientales actuales? ¿Qué opinas de su enfoque del sol hermano y la luna hermana? ¿Cómo influye el mensaje de este santo en tu vida? Compártelo con nosotros.